Leo historias trágicas y sufro y estoy con la angustia, pero están bien construidas, así que sigo leyendo y estoy sufriendo, pero sigo leyendo. No sé, soy masoquista emocional. La única respuesta que encuentro a este dilema es que me gustan las historias que me hacen sufrir. Bueno, la historia que les traigo hoy día es ese tipo de historia. Hay toneladas de mucha angustia. Esta historia te genera sufrimiento hasta morir, de principio a fin. ¿Por qué lo leo? No sé, es una buena historia, el romance es muy bueno, las escenas sexuales son muy buenas también, hay mucha acción, enigmas, un montón de plot twists, tantos plot twists que al final tú quedas así como, no te creo esto, y a lo último, los primeros 3/4 de la novela sí, el último cuarto de la novela quedé así como, no, esto ya es demasiado, o sea, que se fumó la autora, pero bueno, era muy buena, estuve 2 semanas leyendo esta historia, 2 semanas, para colmo, la agarré de noche, estuve obsesionada con esta historia, necesitaba respuestas, no necesitaba dormir, fatal, pero valió cada maldito segundo. Estaba preparando un video de Modao Sushi porque quiero que hablemos en el próximo video, en algún video próximo, sobre el grupo editorial que tomó la iniciativa de licenciar Modao Sushi. Bueno, buscando información sobre Modao Sushi para hacer la reseña encontré un blog que hablaba muy bien, con peras y manzanas, sobre el mundo de la cultivación y además incluía reseñas de otras novelas parecidas. Entre esas novelas también apareció esta, la que quiero reseñar hoy día, que agarré y no solté hasta que terminé los 350 episodios de la novela. 350 episodios de la novela. La novela se llama The Husky and His Cat Shizun, conocida como Erja. Está resumida, está abreviada porque en chino es un nombre bastante más largo que olvídalo. Si voy a aprender a pronunciarlo, capaz si lo escucho de alguien lo aprendo, pero así de onda leyendo no. Y se abrevia 2HA. Es una novela no tan conocida, pero estimo que pronto en el 2021 se va a hacer muy conocida porque la novela va a ser adaptada a dorama y además se espera que tenga también un donghua y un manhwa. Así que esperemos que sea tan exitosa, tan exitosa como la franquicia Modao Sushi y todas las otras creaciones de Mo Chiang-Tong-Chu, porque esta historia realmente lo vale. También es Qian-Qian, me parece que es el género de estos hombres de la cultivación, donde hay espadas voladoras, artes marciales, espíritus demoníacos, zombies, talismanes y cosas así. Y además este es una novela de corte un poco más adulto desde mi punto de vista. La suculencia parte en los primeros capítulos, no es como Modao Sushi, en donde hay ciertos momentos en la historia donde hay mucha tensión erótica y después las encontramos todos en los extras. Aquí es al revés, vamos a encontrar mucha tensión en los personajes principales entre medio de la historia, escenas bastante fuertes entre los personajes entre medio de la historia, pero acompañado con mucho sufrimiento, con mucho dolor, que pienso que va a ser mucho más fácil para una persona adulta o por lo menos con experiencia leyendo este tipo de novelas que para alguien así a la vida primerizo o que gusta de las historias políticamente correctas. No. La autora se llama Meat Boone. Originalmente es una web novel y hay un montón de juegos de palabras que es una lástima que no se pueda entender completamente la historia por el tema idiomático. Lo bueno es que la historia está traducida de fans para fans y ellas se han esforzado muchísimo en hacer aclaraciones específicas sobre conceptos para que tratemos de entender a cabalidad la historia. A pesar de eso, hay episodios, hay capítulos de la historia que están muy bien traducidos y otros que para nada bien traducidos, tipo Full Translator. No es un reproche ni una crítica, es lo que hay. Es así como vamos a encontrar la novela. La novela originalmente está escrita en chino, vamos a tener que está fansubeada al inglés y las versiones que se pueden conseguir en Wattpad son traducidas directamente desde el chino algunas y desde el inglés otras. Entonces hay episodios muy buenos y otros episodios donde la calidad de la traducción te deja así como, pero bueno, necesitas saber qué va a pasar en la historia, así que te la bancas, no importa. Wattpad cada 2x3 la baja, así que las chicas todo el tiempo le están cambiando el nombre a la historia, pero siempre se puede conseguir. La historia, primero, va a estar contextualizada en la China antigua, en este mundo fantástico que les cuento que es de la cultivación. Por ejemplo, cuando tengo que hablar del mundo de la cultivación con mi novio que no cacha nada, pero nada de BL chino, le digo lo siguiente. El mundo fantástico de las novelas siempre está rodeado de magia, brujas, hombres lobos,
ogros, o sea, todas esas figuras que nosotros conocemos, los vampiros, por ejemplo, y tienen sus propias reglas. Sabemos que los vampiros en general no pueden soportar el ajo, ni las cruces, ni el sol, y se convierten en murciélagos, por ejemplo. Eso es como cultura general. Bueno, en Asia, el mundo fantástico, la magia o la fantasía asiática está atravesada por las creencias espirituales del budismo, el taoísmo. Ellos tienen figuras que culturalmente ya conocen, como por ejemplo la idea del cultivador. El cultivador es una persona que aprende desde muy pequeño a meditar y a desarrollar un núcleo espiritual con la meta de alcanzar la inmortalidad. Se supone que es una vía tipo Buda para llegar a la iluminación, convertirse en un inmortal. Eso hace que los cultivadores tengan el suficiente poder como para utilizar armas espirituales que invocan, como espadas, abanicos, ramas de árboles, instrumentos musicales, flautas, etc. Además, vuelan en sus espadas u otros objetos que se adaptan para que ellos puedan volar y trasladarse de un lugar a otro. Es típico en las novelas chinas, por ejemplo, que los cultivadores hacen saltos muy largos o pelean en el aire, casi que flotan. También utilizan talismanes, utilizan hechizos, pócimas, ungüentos, etcétera, pero propios de esa cultura asiática. Bueno, en este mundo fantástico, China de época donde existe la cultivación, existen clanes que se dedican a instruir a sus discípulos en el mundo de la cultivación. Estos clanes tienen a cargo ciudades de personas civiles comunes y corrientes que no tienen núcleo espiritual, así que no pueden utilizar poderes y por tanto necesitan ayuda de estos clanes espirituales para poder eliminar las energías resentidas o los zombies que aparecen, que son como estos ghouls u otros demonios. Entonces ellos les piden, dependen de esta secta. La secta es como la nobleza, tiene riqueza y todo eso, y después viene la gente del pueblo, que es gente común y corriente. Nuestro protagonista es Moran. Es un hombre de 32 años que alcanzó la cima del mundo de la cultivación invadiendo a todos los clanes. Destruyó todas las ciudades que pudo, asesinó a todos los líderes de clanes que pudo, descubrió y desenterró todos los secretos y los tesoros de estos clanes y se hizo con el poder. Es un emperador tiránico al cual todos le tienen susto porque el tipo no es agradable, no tiene temor de descuartizar, asesinar y hacer sufrir a la gente a su alrededor. Entonces le tienen mucho temor y mucho respeto, y además es el más fuerte del mundo de la cultivación porque tenía talento innato para cultivar un núcleo súper poderoso, así que casi nadie le puede hacer frente. El único que le puede hacer frente o que le podía hacer frente era su maestro, Shizun. Shizun es en la palabra maestro en este caso para China. Entonces, su Shizun, que se llama Xu Wanning, este Shizun era el único que podía írsele en contra y detenerlo. Sin embargo, no lo logra porque su núcleo espiritual es muy delicado, y cuando estaba peleando con Moran se quebra su núcleo espiritual, se transforma en una persona común y corriente, pierde todos sus poderes y queda a merced de su discípulo. La verdad de la milanesa es que Moran se había convertido en un tiránico despótico porque él en su juventud, cuando era discípulo de Xu Wanning, había perdido a su compañero y su amado, que es Shimei. Shimei también era un estudiante de Shizun. De hecho, nuestro Shizun, Xu Wanning, tenía 3 discípulos. Tenía a Xuemen, a Shimei y a Moran. Moran estaba completamente enamorado de Shimei. Sí, Moran es gay, por supuesto, esto es un boys love. Y Shimei siempre lo trata con gentileza, pero nunca le da la pasada, siempre lo trata como su hermano. Pero Moran no importa, lo amaba de todas maneras, lo adoraba. Él tenía tanto amor y admiración hacia Shimei que no se lo imaginaba en el plano del delicioso, era como inmaculado y no había que tocarlo. Pero Moran era un lobo, o sea, se acostaba con todos los que podía, iba a los burdeles constantemente, pero a Shimei no. Shimei no lo tocaba porque lo respetaba profundamente. En el mundo de la cultivación, donde ellos están específicamente, ocurre una grieta en donde empiezan a llegar muchos fantasmas y espíritus resentidos para invadir el clan. En eso, Xu Wanning, este Shizun, que es el más poderoso hasta ese momento, se acerca a la grieta para cerrarla, y Shimei lo acompaña. Shimei también sentía mucha admiración por su maestro, por su Shizun. Entonces entre los dos están tratando de cerrar la grieta, pero en eso la fuerza de la grieta se inclina hacia Shimei y las
fuerzas demoníacas lo atacan a Jimei y lo dejan sin energía. Jimei no sobrevive, se muere después de ese ataque y Moran nunca se lo perdonó a Shizun. Cuando estaba con Jimei en sus brazos agonizando, le rogaba que por favor lo salvara, sálvalo, 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 y Shizun, Xu Guangning, supuestamente lo miró con desprecio y le dijo que no lo iba a hacer, no lo salvó. Jimei murió y eso Moran jamás se lo perdonó a Shizun. Además de que Shizun era muy estricto con él, en particular lo azotaba, lo castigaba, porque Moran siempre fue muy desvergonzado. Entonces él ya venía acumulando mucho resentimiento hacia su Shizun y cuando muere Jimei definitivamente fue la gota que rebalsó el vaso y empezó a acumular muchísimo rencor y odio hacia su Shizun. Y es así como se convierte en el emperador de los emperadores tiránicos y desgraciados. Y cuando pelea con su Shizun, que en ese momento ya había dejado de ser su Shizun, cuando pelea con él destruye su núcleo espiritual y no solo lo deja así estar, porque podría haberlo matado ya que lo odiaba tanto, pero ya que lo odiaba tanto lo agarra, lo captura y lo tortura de un montón de maneras posibles. Pasaron así 8 años, pero resulta que nuestro Xu Guangning muere. Moran, cuando muere su Shizun, muere su juguete de divertimento, porque lo odiaba tanto que era como todas sus frustraciones las canalizaba en Xu Guangning. Cuando Xu Guangning muere es como que su juguete murió, ya no estaba, y él encuentra un vacío tan grande, se da cuenta que estaba tan solo, que su amor había muerto, Xu Guangning había muerto, ya nadie lo quería, la gran población había muerto, así que él decide suicidarse cuando Sócrates toma un veneno y se suicida. Justo en ese momento en que él se suicida, venía de la mano con que el resto de los clanes que quedaban se habían agrupado para ir y asesinarlo, pero él muere, y en ese momento que él muere, cacha, la historia es tan grande. La historia es tan grande y todo esto es el primer capítulo, pero bueno, cuando él muere, Moran muere, en el primer capítulo muere. Cuando Moran muere, automáticamente revive cuando él tenía 16 años, pero con la mentalidad de un hombre de 32. Y así arranca. Entonces él dice, en esta vida, en esta nueva vida que me han dado los dioses, que se han apiadado de mí ya que yo morí tan solo, y con tanta angustia por mi amado, en esta nueva vida, en esta nueva oportunidad quiero hacer las cosas bien y voy a salvar a Jimei. Así que a partir de ahora, con todo el rencor y las verdades que sabía sobre Xu Guangning, está al ojo ahí pendiente de que a Jimei no le ocurra nada, protegerlo. Él se prometió que en esta segunda vida lo iba a cuidar, lo iba a proteger contra viento y marea de su Shizun. Y así se desarrolla la historia. El romance principal es entre Moran y Xu Guangning, entre el discípulo y su maestro. Habían capas y capas y capas y capas y capas de malentendidos entre uno y el otro, y es impresionante. Es una relación entre ellos dos tan compleja, tiene tantas aristas, los personajes todos tienen tantas capas. Acá no hay personajes buenos ni malos, y la misma autora lo pone en las notas extras, diciendo que acá hay personajes que tienen todas sus razones de ser y que hay que tratar de verlos en toda su complejidad para poder comprenderlos. En un comienzo, el primer Moran, el emperador Ta Qianchu, apodado el taxista, es un tipo que te desagrada, pero apenas lo lees, porque es tan despótico, es tan desagradable, es tan malvado, es tan retorcido. Pero el personaje va evolucionando durante toda la historia y es maravilloso. De hecho, para alivianar las cosas, la autora dividió al personaje Moran en 3 versiones. La versión 0.5 es el emperador, cuando Moran alcanza la cima de la cultivación. Luego tenemos el 1.0, que es el Moran que revive y que empieza a hacer las cosas bien. Ahora, con la experiencia de 32 años de vida, comienza a comprender cosas que antes no veía porque era demasiado idiota para verlas, pero ahora con 32 años comienza a notar cosas. Parece que Shizun no era tan malo como él pensaba, parece que había un montón de cosas que él no estaba entendiendo porque su Shizun nunca las decía. Y después vamos a encontrar el último Moran, la última versión de Moran, que es la 2.0, que es un Moran completamente diferente al 0.5, es un Moran totalmente rehabilitado, es pura dulzura, es puro amor, llegó a toda la comprensión del mundo, pero bueno, pasan cosas, la historia no deja de arruinarte la felicidad. La poca felicidad que aparece, la historia, ¡paf!, viene la autora y no, cariño, no te voy a hacer feliz porque mira esta tragedia y mira la siguiente tragedia. No, terrible, pero vale la pena. Las 3/4 primeras partes de la historia están muy bien construidas y todos los plot twists que aparecen, que son un montón,
millones y millones de plot twists. Siempre te da indicios, al principio siempre te da indicios, te va mostrando cosas como para que tú después, cuando aparezca este cambio de los acontecimientos, le pueda dar una explicación. Es una historia muy romántica, una relación amorosa entre ellos muy linda, pero que acarrea mucha angustia, mucho sufrimiento, muchos malos entendidos, muchas frustraciones, muchas escenas de sacrificio. Hay mucha entrega mutua que significa pérdida constantemente, significa dolor, cicatrices. Ay no, es realmente angustiante. Sin embargo, llega un momento en el que definitivamente los plot twists te los sacó de la manga y ya no hay justificación que arregle la situación, específicamente hacia el final. Pero no les digo más, eso queda a ustedes y a su propio criterio para que vean cómo se desarrolla. Un elemento que se repite en Moda Aosushi es la idea del sacrificio. Por ejemplo, en el caso de Wei Wuxian, que es el personaje protagónico, resultó ser esta idea de que todos se le abalanzaron a él como una especie de catarsis, como para alivianar una tensión conflictiva. En el caso de esta historia, Erja, ocurre lo mismo. También constantemente aparece este tópico de que las personas en manada, las personas en el colectivo, están buscando constantemente culpables y no importa si esos culpables realmente son los culpables o no, se les va a juzgar de todas maneras como para expiar las culpas personales de cada uno de los individuos que integran esta manada que está buscando justicia. Esta idea del sacrificio que viene también muy de la mano de la idea de Jesucristo, como Jesucristo llevándose todos los pecados del mundo es crucificado, esta idea del sacrificio o del chivo expiatorio también aparece a lo largo de toda la historia. En cuanto al romance, yo puedo decir que son un enemies to lovers. Son dos personajes que se odian profundamente, el perro y el gato, y que hacia el final de la historia ya se llevan totalmente bien. Es una entrega mutua, absoluta, de mucho sacrificio, Y hasta acá el video de hoy. Cuéntenme si ya habían leído o no esta novela, si se animarían a leerla. Yo realmente se las recomiendo, creo que les gustaría, más o menos a las chicas con las que conversamos y que tenemos más o menos los mismos gustos. Sí, yo creo que es una historia que les gustaría muchísimo. Amerita que más gente la conozca y que se hable más de esta historia. Bueno, me despido. Un besito. Chao, chao. Esta parte tiene spoilers, así que si no te quieres spoilear, por favor no sigas viendo el video. Esta parte del video es para gente que ya leyó la novela. Respecto al final, la verdad es que no me gustó para nada que el protagonista fuera parte de ese clan, del clan de Huesos Mariposa. Me pareció muy rebuscado, me pareció muy forzado y además no quedó demasiado claro cómo es posible que no se haya dado cuenta antes. Cuando Moran fue al inframundo a buscar las restantes almas de Shu Wan-Ni, ahí en ese momento podría haber aparecido el componente de que él era un clan de los Huesos de Mariposa, pero no. Y después hubo otro momento en donde Moran se queda en las puertas del inframundo y se encuentra con el taxista, el emperador. Y resulta que ahí también podría haber ocurrido el momento en el que se diera cuenta que era parte del clan demoníaco, pero no. Entonces fue rarísimo que de pronto apareciera hablando con el jefe del clan de los demonios, diciéndole que tenía la oportunidad de reencarnar, o sea, que había alcanzado la inmortalidad, pero que incluso si quería podía reencarnar en el mundo humano viviendo solamente menos de 100 años. Eso fue muy rebuscado y además lo otro que no me gustó es que compartiera cuerpo o conciencia con el taxista. Son 3 días del taxista y 1 día de Moran y eso no tenía ninguna justificación. O sea, la justificación que te ponen en el libro es que la conciencia del taxista estuvo tantos años, tanto tiempo aferrada al cadáver cuando fue revivido por Chimei, que esa conciencia ya no podía volver a las almas, al ciclo de la reencarnación, así que como no podía volver a las almas, se quedó ahí en el mundo y ocupó el cuerpo de Moran. Pero en ese caso no deberían ser 3 días el taxista y 1 día el Moran, deberían ser al revés, 3 días Moran y 1 día el taxista. O sea, ¿qué fijación tiene la autora con el taxista? Desde el primer momento yo sentía que tenía mucha predilección la autora de manera personal por el taxista, porque siempre las escenas del delicioso más deliciosas eran con él, como que le gustaba mucho utilizar ese recurso, esta fantasía del abuso. Es una de las fantasías más populares y probablemente alcanzó tanta popularidad y tanto éxito y a la propia autora le gustaba que por eso como que insistía tanto con el taxista. A mí me dio muchísima lástima que la primera vez entre Moran y Shu Wan-Ni
fuera este sueño que tenía Xu Guangning con el taxista. Me dio muchísima lástima que la primera vez fuera así, que se desgarrara y que fuera prácticamente una violación. Ahora, yo no la sufría porque leía entre líneas que Xu Guangning era masoquista. A Xu Guangning también le gustaba el taxista. O sea, de hecho, en uno de los capítulos que parecía un capítulo extra, donde aparece la calabaza como del alcohol y la calabaza de la lujuria, supone que en la calabaza de la lujuria aparecía la persona que tú más anhelabas, la persona que más te gustaba. En ese momento, Xu Guangning vio al taxista, no vio a Moran. ¿Significa eso que no quiere a Moran? No, porque son la misma persona, al fin y al cabo. Es la misma persona que tiene distintas facetas. Y en el fondo, a Xu Guangning le gustaba mucho esa faceta de Moran, la faceta en donde Xu Guangning perdía el control, dejaba de ser el inmortal que era y era poseído por alguien. Esta idea de que es poseído por alguien es como una de las fantasías más recurrentes en el erotismo, entonces por eso yo creo que la autora como que amasó muchísimo esa idea, mucho, demasiado. A mí me habría gustado más la otra. Además, lo otro que pasa es como que siempre siento que la imagen de Moran queda demasiado inmaculada, es como que es una especie como de prejuicio de la autora, no sé, como que tratar de hacer que Moran fuera tan inmaculado que incluso sería incapaz de penetrar a Xu Guangning porque penetrarlo significa desrespetarlo o algo así, no sé, entonces rarísimo. En uno de los extras aparece una de las relaciones entre Moran y Xu Guangning, pero es como... Está bien, fue lindo, pero a la vez no cuenta, porque la primera vez entre ellos dos fue demasiado traumática y no lo puedo superar. Ah, y definitivamente me habría encantado un trío explícito entre Xue Meng y los hermanos y los gemelos. O sea, eso pedía a gritos un trío, a gritos, igual que un trío cuando recién apareció el taxista como cadáver y Moran. Un trío ahí entre Xu Guangning y mi mente volaba pero rapidísimo en ese momento cuando recién se reencontraron. Ahora tengo que decir que, a ver, a mí no me desagradaba el taxista, yo ya soy una persona grande, a mí me doy cuenta que lo que estoy leyendo está ahí en el papel, así que no sentía ninguna culpa ni angustia en ese aspecto de cuanto a la moralidad y la inmoralidad de lo que estaba leyendo. Tengo que decir que cuando apareció el taxista como cadáver revivido, cuando se abrió el portal y vino el taxista y se reencontró con Xu Guangning, tengo que decir que ese momento fue muy interesante de leer. Yo estaba pero así con mucha tensión y me daba mucha risa, porque llega un momento en que el taxista es tan absurdamente posesivo y celoso que te da risa, ya te da risa, es como que ya no te enojas con él, como ya cálmate, culiao, cálmate. Eres tú mismo que lo estás poseyendo y lo estás cortejando, ya basta de los celos. Pero me cae bien, en esos aspectos me caía bien, pero sí era muy triste cada vez que me enteraba de las cosas malas que le había hecho al pobre Xu Guangning, convirtiéndolo en su concubina. Xu Fei, por favor, qué atroz. Y otra cosa que me habría gustado que se entendiera un poco mejor del puente hacia el mundo demoníaco, eso fue una locura, o sea, matar a tanta gente, convertirlas en ajedrez y matarlas ahí en ese puente, o sea, es la destrucción completa de la humanidad por un puente para poder llevar a la gente que había sido maltratada. O sea, ¿no era mejor organizarse, hacer una protesta y pedir los derechos del clan de Hueso Mariposa y convivir en el mundo? Pero no, aquí había que hacer sangre y asesinarlos a todos, por Dios. Bueno, me despido. Un besito. Chao, chao.